Buenos días a todos y a todas las que están aquí presentes en esta actividad. Mi nombre es Marilyn Batista Márquez, periodista, escritora. Soy miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación y también la presidenta de la Comisión del Colegio de Inclusión y Género. Agradecemos la presencia en esta actividad, el valor del expediente 21.375, imagen de la mujer en la publicidad. Es de gran satisfacción ser la moderadora de este conversatorio que discutirá el proyecto 21.375 que reforma la ley 5811, ley de control de la propaganda que utilice la imagen de la mujer. Vamos a presentar la agenda de la actividad. Vamos en un primer grupo, van a participar 7 personas. Voy a hablar por orden de exposición, la señora Marian Bakis, presidenta de Comunidad, Cámara de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica, que se referirá a la posición sobre este proyecto. Posteriormente, en el conversatorio, van a participar la señora Mayela Rojas, vicepresidenta y presidenta del programa Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el señor Juan Bernárdez, Chief Strategy Officer de White Rabbit, la señora Diancir Castro, directora de la Oficina de Control y Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía, la señora Natalia Aguilar, gerente de Desarrollo Humano, Efecto Boomerang, la señora Johanna Obando, diputada del Partido Liberal Progresista, la señora Daniela Rojas, diputada por el Partido Unidad Social Cristiana. Voy a hablar un poquito del proyecto. El proyecto de ley 21.375 pretende la reforma de los artículos 1, 5, 10 y 12, entre otros de la ley número 5811, ley que regula la propaganda que utiliza la imagen de la mujer. Esta ley fue suscrita el 10 de octubre de 1975. Este proyecto de ley fue devuelto al plenario para ser revisado por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y se encuentra en la etapa de discusión y revisión de las mociones que son parte de la comisión. Hoy conoceremos las opiniones sobre este proyecto de ley de parte de personas expertas provenientes del sector publicitario, empresarial y productivo del país, así como de la Oficina de Control y Propaganda, y también de 2 señoras diputadas que han analizado el proyecto en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa. Destacan algunos artículos en este proyecto que causan gran preocupación al sector productivo, especialmente el artículo número 5, que plantea que el Ministerio de Gobernación será el organismo competente para ejecutar esta ley y regular previa y expresa aprobación, o sea, censura previa, toda la comunicación comercial que incluya la imagen de la mujer y de la familia. Y el artículo 12 bis, el Ministerio de Gobernación podrá ordenar la imposición de sanciones que incluyen diversas sanciones, como multas que oscilan entre los 15 y 20 salarios base a personas físicas o jurídicas por el incumplimiento de esta ley. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la señora Marian Bakis, presidenta de Comunidad, que es la Cámara de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica. Buenos días. Muchas gracias a todos los presentes el día de hoy, a nuestros panelistas también, muchísimas gracias. En nombre de nuestra Cámara, nos sentimos con muchísima preocupación con lo que este proyecto de ley plantea. Quiero dejar bien claro nuestro mensaje y quiero referirme a los 5 principales aspectos de por qué tenemos esta gran inquietud. Primero, en Comunidad, quiero dejar claro, estamos totalmente comprometidos con todas las iniciativas que impulsan la equidad de género. Y no dudamos ni por un segundo de la buena intención que este proyecto tiene. Sin embargo, no es secreto para nadie que como país estamos intentando salir de una crisis económica. Y precisamente consideramos que este proyecto rema completamente en contra del bien común. La aprobación del mismo agravaría la situación económica de la industria de la comunicación y por ende del comercio en general a niveles que estoy segura no se han dimensionado. Segundo, el establecer censura previa a cualquier publicación comercial que involucre la imagen de la mujer o de la familia
atenta contra la libertad de expresión, derecho garantizado en nuestra Constitución política y en cualquier democracia moderna. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos cuidar la democracia, que hemos visto que tan frágil es. Sabemos que es imperativo seguir aprendiendo y educando sobre este tema, acción que ya hemos tomado. Desde Comunidad nos ofrecemos a continuar las capacitaciones y certificaciones relacionados al buen uso de la imagen de cualquier ser humano, independientemente de su género. Tercero, lastimosamente no todas las empresas o emprendimientos tienen la capacidad de contratar a una empresa de comunicación profesional. ¿Qué pasaría con las pymes? A las que se les multe por una omisión involuntaria con una multa económica exorbitante. ¿Queremos atentar contra ellas? Las multas desproporcionadas que se plantean van en contra de los programas que de forma tan eficiente nuestro gobierno ha impulsado para impulsar la economía de nuestro país. Cuarto, este proyecto de ley, así como está redactado, es discriminatorio por sí mismo. Por ejemplo, ¿qué entendemos por familia? No estamos en un tiempo para atarnos al estereotipo tradicional. Siendo muy realistas y conociendo de primera mano cómo se maneja nuestra industria, las empresas no estamos en capacidad para esperar 10 días por una aprobación de un anuncio solo porque lleva la imagen de una mujer. ¿Cuál será la vía? Siendo honesta, transparente. Eliminemos el género femenino de las publicaciones. Es la vía más rápida. Quinto, y muy preocupante, es injusto para el gobierno sobrecargar y aumentar el gasto público, sabiendo que existe una forma más ágil y eficiente de solucionar esta problemática. En resumen, afecta a la industria y al comercio en general y por ende a la economía de nuestro país. 2. La censura previa que plantea va en contra de la democracia, de la cual como buenos ticos estamos orgullosos. Tercero, las multas exageradas que afectan principalmente a las pymes. Cuarto, el proyecto de ley es discriminatorio por la subjetividad con la que fue redactado. Y quinto, aumenta el gasto público, pudiéndose utilizar estos recursos de forma mucho más eficiente. Pero, ¿qué proponemos desde nuestros zapatos? Colaborar en la redacción de un nuevo proyecto de ley, acotado a la realidad nacional. Como vimos, esta ley fue redactada en 1975, hace ya 48 años. Han cambiado muchísimas cosas desde eso. 2. Apoyar en capacitaciones y certificaciones que apoyen a las buenas prácticas, que ya lo estamos haciendo. Es un programa continuo que Comunidad tiene en capacitar a la industria en las buenas prácticas profesionales. Y 3, ser consecuentes con un monitoreo, atendiendo de forma responsable cualquier incidente que se pueda presentar, como profesionales de la comunicación que somos. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Marian Bucket. Interesante el señalamiento que hace sobre qué es familia. Mamá, papá, hijos. Mamá, papá sin hijos. Papá, papá sin hijos. Mamá, mamá con hijos. El concepto de la familia ha cambiado en todo este periodo, sobre todo los últimos 20, 30 años. Ahora continuamos con la actividad, con la presentación de datos relevantes que servirán para la sensibilización, conocimiento y también el análisis que nosotros como audiencia podemos hacer sobre este proyecto de ley. Para eso vamos a invitar al señor Juan Bernaldez, Chief Strategy Officer de White Rabbit, una empresa de planeamiento estratégico, innovación e investigación ubicada en 10 países, incluyendo la región centroamericana.
Hola, buenas a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Voy a tratar de hacerlo con este micrófono, así creo que va a ir mejor. Bueno, antes que nada, gracias a todos por el tiempo. Sé que las agendas de todos son bastante complicadas. La idea de los próximos 20 minutos es un poco meter un elefante en un monoambiente, es poder poner muchísima información en muy poco tiempo, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo. Y aunque voy a hablar rápido, voy a tratar de que se entienda en la velocidad del habla para poder ver todo. Bueno, como bien decía, trabajamos en una compañía de estrategia que trabaja en 18 mercados para todas estas marcas y es una compañía que se dedica a dos cosas, a investigación y también a estrategia. Toda la vez trabaja de entender qué sucede y qué hay que hacer con eso. Por ende, como estamos en el qué se dice, estamos muy atravesados por lo que está ocurriendo en la ley. Dicho esto, es importante destacar que la ley no nos afecta directamente. Nosotros no mandamos avisos a aprobar, pero no obstante nosotros creamos muchos de los mensajes que van a ser plausiblemente evaluados. ¿Okay? Además de todo esto, realizamos el estudio de género y comunicación más grande que se hizo en la región. Y en la región me refiero a Latinoamérica. Hicimos el estudio de género y comunicación más grande que se hizo en Latinoamérica y empezó siendo un estudio en Costa Rica. ¿Okay? Les digo esto porque particularmente entenderán que el género no es un buen negocio y si trabajamos haciendo un estudio de género es porque genuinamente nos interesa el género como cuestión y como problemática. Ahora la pregunta es, ¿por qué comenzamos a medir género? ¿Por qué nos interesó el género? ¿Okay? Y la respuesta más simple es probablemente por el mismo motivo que se desarrolló esta ley, que como bien decía Marian Bucket, está seguramente plagada de buenas intenciones, ¿okay? Y tenía que ver con este tipo de cuestiones que ocurrían. Por ejemplo, Banca Cristal. La banca hablando de la mujer como si fuese... Voy a seguir de acá si podemos. La banca hablando de la mujer como si fuese básicamente algo frágil. O anuncios como el de Tucán, que replicaba todos los estereotipos posibles. El hombre proveedor, que es el que... Hola, a ver si. El hombre proveedor, que es el que traía el dinero a la casa, la mujer vestida de rosado con el bebé, porque pues mujer tiene que ser madre, y además rosada y coqueta. Ella tiene que venir con la policía porque no tiene fuerza, o sea, todo lo que está mal junto en un mismo aviso. O llegó papi, el más grande, el macho, el que no pide permiso en el momento del Me Too, o sea, un montón de cuestiones que claramente hacían que haga falta hacer un estudio y entender qué estaba pasando. O la carne es débil pero deliciosa de Pilsen, en fin, y podríamos seguir todo el día. La idea no es señalar, todos estos son avisos que tuvieron problemáticas, o Mr. Músculo viniendo con los músculos a hacerle un mansplaining a la mujer o ama de casa de cómo limpiar y ella limpia y él bien y le dice cómo limpiar bien pues no lo estaba haciendo bien. ¿Okay? Todas este tipo de cosas pasan. ¿Okay? Lo que sí pensamos, y me parece que es interesante pensar esto desde otros lugares, que teníamos la sensación muy de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza y que no necesariamente había ogros atrás de estos anuncios. ¿Okay? No había villanos atrás de estos anuncios. De hecho, muchas de esas personas los conocemos, son gente realmente agradable, aunque no lo puedan creer, ocurre todo al mismo tiempo. Sino que era más gente sin información y que básicamente no había información disponible. Era muy difícil hacer, para alguien que no tiene una buena perspectiva de género, hacer un aviso que tenga buena perspectiva de género. De hecho, es imposible. Y muchos menos había datos para entender qué era lo que correspondía y qué no, qué estaba bien y qué estaba mal, qué se acepta como sociedad y qué no se acepta como sociedad. Y por eso desarrollamos un estudio que es como el estado de género en datos. Yo no los voy a aburrir con la parte técnica, solamente este archivo va a quedar a disposición para cualquiera que necesite, por si necesitan algún dato de aquí. Inclusive el estudio detrás también está a disposición. Pero básicamente no es un estudio, sino que son 4 estudios que estudiaron 26 categorías, la mitad de productos, la mitad de servicios. Acá están las fichas técnicas, márgenes de error de 3.5, 1.4, nivel de confianza del 95%, estudios de asociación implícita, cuantitativos tradicionales, auditoría de comunicaciones de 1.423 piezas. Para que entiendan el volumen que es auditar 1.423 piezas, es el equivalente a más de 10 años de lo que audita la Oficina de Control de Propaganda en un solo estudio. ¿Okay? Y paralelamente auditoría de precios de 423 productos para entender si había pink tax, un costo mayor en artículos femeninos. ¿Okay? A su vez, para armar este estudio trabajamos con psicólogos, sociólogos, investigadores, abogados especializados en género, catedráticos de género de varios países, de la UCR, de la Universidad de Buenos Aires,
con comunidad trans local, con colectivos trans y colectivos feministas y colectivos transfeministas. Trabajamos con mucha gente para armar. ¿Por qué dirán? Bueno, en realidad fueron 18 meses de trabajo solamente para armar el marco teórico del estudio a medir. Digo todo esto para que entendamos que se desarrolló una ley que no tuvo un cuarto del tiempo de desarrollo de esto y vamos a entender cuál es la consecuencia de eso. Este marco teórico es decir, la herramienta con la que vamos a medir, no la medición, no el estudio, es decir, para entender qué criterios vamos a usar para medir tardó 18 meses. ¿Ok? Porque medir género es absolutamente complicado, no es simplemente una cuestión de buenas intenciones de nos gustaría que no hubiese publicidades que generen un detrimento de la imagen de la mujer, obviamente nos gustaría eso. Ahora, cuando tenemos que definir qué es detrimento de la mujer, vamos a tener un montón de opiniones, muchas de ellas válidas, muchas de ellas no. ¿Ok? Entonces esa dualidad genera que hay un montón de confusiones en el artículo de la ley que después con muchísimo más tiempo podríamos validar, pero básicamente se confunde género con genitalidad o orientación sexual, siendo cosas completamente diferentes. El sexo biológico es una cuestión cromosomática, la orientación sexual es de quién nos enamoramos o por quién sentimos atracción, y el género es algo absolutamente diferente, que son un montón de normas culturales, performáticas, que todo el mundo respeta o que en gran mayoría todos respetamos, que hacen algo que los hombres o las mujeres deberíamos hacer para ser hombres plenos en la sociedad. Esas normas son las que hacen que el hombre tenga que ser fuerte, por eso aparece Mr. Músculo. O que la mujer tenga que encargarse de la administración en genérico del hogar, por eso es la que limpia. ¿Okay? Esas normas culturales que nos bajan de alguna manera tienen que ver con el género. Lo digo porque la ley atraviesa familia, género, sexualidad y un montón de cosas que deberían por ahí o no regularse, pero no en una misma ley. ¿Okay? Es como tratar de regular los homicidios y los títulos universitarios con una misma legislatura, así de extraño. Realizamos un marco teórico donde vimos cuáles eran los patrones medibles, porque lo que le falta a la ley es una norma técnica para poder entender qué está mal y qué está bien, y qué no está permitido y qué sí está permitido, qué es lo que debería ser una ley. Explicar claramente qué está dentro y qué está fuera. ¿Okay? Trabajamos desarrollando un marco teórico de una herramienta que de hecho fue presentada hace bastantes años en el INAMU, extrañamente. ¿Okay? Entonces, con este estudio lo que yo quería hacer es revisar varias cosas. Lo primero es validar desde los datos y no desde la impresión cómo estamos en la industria. 9 de cada 10 publicidades replican estereotipos de género. Escucharon bien, 9 de cada 10, más de 9 de cada 10. 94% de las publicidades replican estereotipos de género. Ahora, no todas son banca cristal. ¿Ok? La mayoría de ellas son publicidades que literalmente están evaluadas con un criterio tan ácido que pasarían la actual legislación sin ningún problema. ¿Ok? El 90% de este 94% pasaría la legislación sin ningún problema. ¿Ok? Y nosotros estamos marcando que claramente hay un problema más allá de lo que la legislación marca. Por ejemplo, que esté el hombre adelante siempre con el carrito y la mujer 2 pasos atrás llevando el bebé, podría, ¿por qué no ser al revés? ¿Por qué no está llevando el bebé 2 pasos atrás el hombre y la mujer 2 pasos adelante con el carrito? Cosas muy sutiles que pasan todo el tiempo, que claramente no son regulables desde el punitivismo, pero sí podrían ser explicables y claramente una agencia de publicidad podría cambiar estos roles en 5 minutos y sin ningún problema. De estas publicidades que replican estereotipos, el 60% replican estereotipos femeninos, el 26% estereotipos masculinos, Mr. Músculo, o básicamente Pilsen por los compas, lo que sea y demás, y publicidades mixtas de caja. Ahora, no solamente ocurre en la publicidad, ocurre en la comunicación en general. Okay, aquí tienen un aviso de La Nación, una noticia de La Nación donde dice: las mujeres víctimas de femicidio dejaron 17 menores huérfanos. O sea, como si no hubiese sido suficiente ser víctima de femicidio, ahora son victimarias de dejar huérfanos a personas. O sea, eventualmente esto ocurre en todos lados. Cuando alguien no tiene perspectiva de género, escribe este tipo de cosas sin saber que está escribiendo este tipo de cosas. Okay. El segundo punto es que la producción publicitaria refleja la problemática presente en la industria. Dicho de un modo más simple, el árbol no cae lejos del bosque. Si estamos haciendo a veces estos avisos es porque como industria tenemos algunas complicaciones que nos hemos tomado el trabajo de medir. Es decir, la gente que trabaja en empresas de comunicación tiene problemáticas
que hacen que eventualmente también termine haciendo avisos como estos. Por ejemplo, 3 de cada 4 jefes son hombres. ¿Okay? Es mucho más fácil que ocurra imagen de la mujer, una imagen en una publicidad en detrimento de la mujer si el jefe es un hombre que si el jefe es una mujer. No digo que sí o sí va a ser, pero es más fácil que detecte algo que le está afectando a la mujer, una mujer, que un hombre que por ahí puede hacer esto sin darse cuenta. Yo les aseguro que quien hizo Banca Cristal no pensó que estaba ofendiendo a las mujeres. Pensó que las estaba tratando genial, como el pétalo de una rosa. O sea, literalmente pensó que estaba haciendo el bien. Y esto es importante por cómo está redactada la ley. No los voy a aburrir con datos, pero claramente tenemos problemas. Y si hiciéramos en la legislatura este mismo estudio, tendrían problemas muy similares. En la legislatura quizás no, porque hay cuotas de género. Pero, por ejemplo, 92% de las empresas no tiene ningún programa para fomentar la igualdad de género. ¿Okay? O 3 de cada 4 personas que habitan una agencia de publicidad escucharon frecuente o muy frecuentemente chistes en detrimento de las mujeres. Ahora, los anunciantes también replican el problema. Esto no solamente ocurre en las agencias. También medimos el PIN-Tax. ¿Qué es el PIN-Tax? El impuesto que se le cobra a los ítems femeninos. Básicamente, las empresas o las marcas o los anunciantes entendieron a través de los estudios, se dieron cuenta de que las mujeres están un poco más dispuestas a pagar que los hombres precios más altos si el artículo es femenino. Por ejemplo, que la afeitadora venga en color rosado cueste un 7% más que la afeitadora en color azul. Aunque es el mismo plástico inyectado con la misma cantidad de hojitas, bueno, eso en vez de pensarlo lo medimos, es un 7.69% y en cada industria es diferente. ¿Okay? Todo este problema también atraviesa este lugar y también no es un problema de la industria, de anunciantes y de agencias. Es un problema más grande. Medimos la sociedad en su totalidad y medimos que, básicamente, la sociedad todavía espera que el hombre sea fuerte, atacante, que también sea proveedor, que la mujer sea administradora, ¿okay? Espera que la mujer sea emocional, ¿okay? Espera que la mujer sea acompañante. Todas esas son cosas que la población costarricense todavía sostiene como estereotipos de género. Es decir, esa sociedad manda gente a estudiar publicidad, y eventualmente o a estudiar mercadeo y terminan del lado del anunciante, del lado de la agencia y de repente les parece que es genial una publicidad y no entienden qué está pasando y Banca Cristal. ¿Okay? Ese es el paso. Entonces, para entender esto numéricamente ocurre de esa manera. 65.6% de las personas están más dentro de la idea de estereotipo de género que fuera. Y así este es el país en el que estamos. De hecho, está muy bien. Tenemos un 34% que ya está completamente fuera. Pero claramente es difícil que no ocurran este tipo de publicidades en una población que está compuesta de esta manera. El problema está en todos lados, pero a diferencia de otras profesiones, cuando un creativo publicitario tiene un sesgo de género, termina en un comercial o en una valla que ve todo el país. Y cuando lo tiene un carpintero no lo ve nadie. ¿Okay? Entonces es una industria un poco más sensible porque tiene más exposición en el trabajo que hace. Entonces vamos a hacer un punto para ver varias cosas en las que probablemente vamos a coincidir todos. La primera es que existe un problema en la industria de comunicación. Estamos súper de acuerdo. Y por industria de comunicación no me refiero a publicidad, me refiero a comunicación en general. Agarren un periódico y lean los titulares de los periódicos y la perspectiva que tratan, por ejemplo, en un crimen pasional cuando hay un femicidio. ¿Okay? Hoy, somos una de las industrias que más invirtió en medir y solucionar esta problemática. Es otro hecho. Yo les aseguro que si llaman acá al colegio de, no sé, arquitectos, probablemente no hayan hecho un estudio para entender cuál es la perspectiva de género que tienen sus integrantes y probablemente no estén midiendo si en sus escritos, en sus papers, en sus obras hay algún tipo de dejo de sesgo. ¿Okay? Tampoco si llaman al colegio de abogados. Entonces, claramente es un tema que nos interesa. Algunos de estos estudios tienen 4 o 5 años. Nos interesa mucho antes de que esta ley fuese un proyecto o una idea vaga en la mente de alguien. ¿Okay? Necesitamos una ley, tenemos una regulación, dice 70 años, perdón, es del 75, tenemos una regulación que tiene una cierta antigüedad, necesitamos una ley más estricta, estamos todos de acuerdo en eso, tenemos que lograr una ley que haga que no ocurra Banca Cristal, estamos de acuerdo. Y eventualmente, sobre todo, necesitamos formar profesionales de comunicación en perspectiva de género, porque creemos que más allá del aspecto punitivista y de la multa, si no explicamos claramente por qué está mal Banca Cristal, vamos a seguir teniendo Banca Cristal, no importa la multa que tengan. Van a despedir a esa persona, van a contratar a otra que es del 65%, adivinen qué va a hacer. Dicho esto,
que no habla bien del estatus de sociedad, de industria, nuestro y demás, la ley es inviable. Independientemente del estatus en el que estamos, aparte hicieron una ley que es absolutamente inviable. Es inviable porque no tiene normativa técnica que define y tipifique claramente las faltas. Dice, ok, no hay que hacer publicidades que estén en detrimento de la imagen de la mujer. ¿Alguien me puede definir qué es detrimento de la imagen de la mujer? Porque podríamos tener una discusión, podríamos tener 100 criterios diferentes, muy válidos todos. El segundo de los puntos es, pero cuando hablo de no tiene criterio técnico es, no tiene el criterio técnico siquiera en la redacción. Tiene problemas de redacción y aparte de tener problemas de redacción más en términos literarios, tiene problemas en términos de cómo está construida. Segundo punto es que tiene censura previa y criterio personal subjetivo. Es decir, como no tiene una norma, está obligado a hacer censura previa. Es decir, como no te puedo decir qué es lo que no puedes hacer para que vos, si lo haces, te ponga una multa, eventualmente lo que hago es, bueno, vos mandámela y yo te digo. Y vamos viendo si esto es ofensivo o no. Yo lo voy a definir. Y finalmente, desconocimiento total de la industria que regula. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. La ley básicamente regula todo tipo de cuestiones peyorativas hacia mujeres, diversidades sexuales, familias, mezcla un montón de cosas que lo tienen, será objeto de la regulación de la propaganda. Las mujeres, quienes usan la imagen de la mujer de forma ofensiva, discriminatoria y que reproduzca estereotipos de género o los representen como objetos sexuales e incita a la discriminación contra ellas por su origen étnico, bueno, en fin. Pero, como bien mencionaban antes, el problema mayor es que plantea que esto deberá llevar una aprobación previa y expresa. ¿Ok? Entonces, no solamente definimos un montón de cosas en las que todos podemos adherir. Nadie quiere que se use la imagen de la mujer. Bueno, supongo que la mayoría de las personas de bien no querrán eso. Ahora, más allá de eso, no define qué es cada cosa. Entonces, y para cerrar, lo que tengo es algunas preguntas que hacen que nosotros pensemos que la ley es inviable. Porque más allá de nosotros decirles por qué es inviable, queremos que ustedes piensen cómo responder estas preguntas para hacerla viable la ley. La primera es, ¿cómo esperan que el generador de la publicidad considere la comunicación ofensiva antes de ser revisada? ¿Por qué? Porque dice que esta ley regula solamente la comunicación ofensiva, no toda. Ahora, lo que pasa es que para saber si es ofensiva no hay que mandarla. O sea, porque el que hizo Banca Cristal, les repito, no pensaba que era ofensiva. Lo hubiese mandado honestamente. Hubiese dicho, está perfecto. A las mujeres hay que tratarlas como pétalos de rosa. Y la manda el señor. Entonces, entendiendo que la única manera de enviar... la única manera es enviar todos los avisos de mujeres y familias, porque agrega la palabra familias también. Como si faltara un poco también familias. Vamos a regular, no sé qué es una familia que esté mal. La verdad es que me da miedo averiguar. En mi concepción no hay ninguna familia que esté mal, punto. Pero se ve que para la ley hay familias que están mal que no deberían mostrarse. A mí me da mucho miedo que alguien regule qué familia. De verdad es como altamente complejo. Por poder ser potencialmente ofensivos. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo van a regular más de 4.000 comunicaciones diarias? Y siendo conservadores, 4.000, piensen en todas las páginas de Facebook, de todas las empresas locales, internacionales que nos llegan de avisos, pymes, mayormente compuestas por mujeres, en muchos casos con hogares monoparentales, que van a tener que mandar a aprobar estos anuncios. ¿Okay? ¿Cómo los van a aprobar? Con una oficina de control de propaganda que tiene, Heinzil me corregirá, 4 personas, de las cuales Tatiana, que creo que está presente, es la única persona que regula, que se encarga de revisar las comunicaciones, que su capacidad máxima de trabajo, en el mejor escenario, si la pieza es súper simple y hay una aprobación directa, todo el procedimiento para aprobar le lleva 1 hora, esos son 7 por día, son 1.800 por mes. Por año, perdón, son 1.800 por año. ¿Cómo vamos a regular con una capacidad de revisar menos de 2.000 revisiones al año algo que ocurre de a 4.000 al día? ¿Bien? Y esto ocurre también porque no fuimos consultados, no fue consultada la Oficina de Control de Propaganda, no fue consultado absolutamente nadie. Digamos. Ahora vamos a ver un poco cuál es el escenario. Ahora, ¿cuál es la formación académica en género de las personas encargadas de evaluar las comunicaciones con criterio vinculante? Es decir, la persona... Tatiana, yo les puedo responder la pregunta porque lo hemos hablado, no tiene formación en género para poder hacer esto. Y eventualmente la podría tener como cualquier persona, probablemente una formación seria llevará 2, 3 años. Okay. ¿Cómo van a regular las campañas globales y regionales? ¿Cómo van a ir a Procter & Gamble Global a decirles el aviso que llegó a Costa Rica deberían habérmelo mandado previamente?
¿Cómo van a regular la publicidad en vivo, la de radio? Tienen que mandar los guiones. Cuando un locutor de radio dice, les recomendamos que compren, o los PNTs, la publicidad no tradicional que nos ofrecen un producto, ¿cómo se regula previamente algo que ocurre en vivo? Le puedo decir qué es lo que voy a decir, pero si lo dice diferente, ¿ok? O los partidos de fútbol. O, por ejemplo, la ley dice algo muy lindo que es como que el Ministerio de Gobernación y la Policía podrán ordenar la inmediata suspensión de la propaganda o publicidad comercial. Además, propaganda. Tengan en cuenta algo, lo que se hace acá, esto que estoy haciendo es un hecho de propaganda. Publicidad comercial es lo que hacemos para vender productos y la propaganda es básicamente lo que ocurre aquí adentro. ¿Ok? Entonces, todos los discursos de todos los asesores van a tener que llevarlos porque esto se transmite en vivo. Este discurso tendríamos que haberlo mandado a aprobar. Todo lo que estoy diciendo alguien lo tendría que haber aprobado a la Oficina de Control de Propaganda. Porque es propaganda, estoy planteando una idea. La policía podrá ordenar la inmediata suspensión de la propaganda o publicidad comercial que no haya sido aprobada o que no se ajuste a las estipulaciones reglamentarias. En caso de rebeldía o desacato, podrá ordenar el decomiso de construcción del material. Anyway, vamos a tratar de entender esto, que es cómo van a ir con la policía contra Instagram, YouTube o Facebook Global, que es el 80% de la inversión publicitaria. Y la segunda pregunta del millón es, ¿qué piensan destruir en términos de material? Porque no hay publicidad material, son JPGs, .mobs. O sea, ¿qué es lo que piensan destruir? ¿Cómo va a ir la policía hasta Facebook, a la filial de Facebook en San Francisco, a pedir un JPG para destruirlo? Lo van a grabar en un pendrive y lo van a destruir. O sea, ese es el nivel de la ley, o sea, de verdad. Y no es que no queremos una ley, queremos una ley bien hecha. O desde qué marco teórico van a delimitar la cosificación de la mujer. De verdad, es de un nivel de ingenuidad la ley. ¿Qué van a decir? Que, ok, si está con poca ropa, un sector del feminismo diría que eso es empoderador y tiene todo el derecho en pensarlo. Y otro sector del feminismo diría que es una víctima inconsciente del patriarcado y también tiene todo el derecho. Entonces, ¿dónde van a regular el tamaño de la falda? Van a regular el tamaño de las faldas de las mujeres, o sea, así van a proteger a la mujer, diciendo que es ilegal que lleve la falda de tal. Es un delirio anacrónico. ¿Cómo van a clasificar arbitrariamente quién aparece en un anuncio como mujer? Es algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de decir que no se puede. El género es propiedad de cada persona, es identidad, cada uno puede definir. Van a ver a alguien que les parece al regulador que es mujer y van a decir, ah, esa es una mujer, arbitrariamente sin preguntarle qué es mujer. O van a ir a preguntarle quién es mujer y quién no. Y si no quieren responderles porque es un derecho privado identitario, si quieren decirle prefiero no responder mi género, ¿cómo lo van a regular? ¿Qué pasaría, de nuevo, si, entendiendo que esto tiene una aplicabilidad cero, si las empresas hicieran un poco lo que planteaba Marian, es si decidieran que es mucho mejor para evitar este delirio, simplemente no usar ninguna mujer en publicidad y usar hombres? Es más, y cuando piensen en usar un hombre es que dicen, che, está raro esto, todas las publicidades estamos poniendo hombres, ponele un bebé, dirían, no, porque eso es familia, entonces lo tendrías que mandar también, entonces hombre con bebé no. Es completamente un delirio en serio. Entonces, planteando un poco el escenario general, no estamos en contra de una ley, queremos una ley hace bastante tiempo. Recién estábamos hablando, en el 2020 estábamos sentados en el INAMU presentando este estudio, planteando básicamente la necesidad de una ley en el 2020. ¿Ok? Ahora, tenemos toda la necesidad de que se haga una ley, pero se tiene que hacer en base a datos, se tiene que hacer con gente que entienda el criterio técnico, que se tome, no sé si los 18 meses que nos tomamos nosotros en armar un criterio técnico para medir, pero por lo menos 6, 7 meses y que trabaje con gente que entienda específicamente que abunda en el país. ¿Ok? Dicho esto, después hay que hacer un proceso de formación de todas las agencias de publicidad para no tener que ir a ponerles multas y eventualmente que simplemente entiendan. Les aseguro que la mitad de las personas que hicieron esos avisos, que las conozco, es gente que es genial. El problema es que nació en una cultura que no es genial y hace lo que puede. En cuanto si se enterara lo que hace, eventualmente no lo haría más. Entonces se trata un poco de eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Juan Bernaldez, excelentes datos. Me hacen reflexionar en 2 puntos. El primero, que a nivel mundial las oficinas que tienen que ver con revisión de publicidad, de censura, están desapareciendo. Aquí la tenemos todavía. Y el segundo dato, y mucho más importante, desde la historia de la humanidad se ha legislado sobre el cuerpo de la mujer. En la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea, primero para protegernos, para censurarnos, para restringirnos, ahora para protegernos
¿Vamos a seguir en el siglo XXI legislando sobre el cuerpo de la mujer? Esa es una pregunta que todas y todos debemos respondernos. Ahora vamos a pasar al conversatorio. Vamos a invitar a que ocupen estas sillas a la señora Mayela Rojas, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y presidenta del Programa Mujer Empresaria, al señor Juan Bernaldez, Chief Strategy Officer de White Rabbit, a la señora Jainsy Castro, directora de Oficina Control y Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía, a la señora Natalia Aguilar, gerente de Desarrollo Humano de la empresa Efecto Boomerang, a la señora Johanna Obando, diputada por el Partido Liberal Progresista, y a la señora Daniela Rojas, diputada por el Partido Unidad Social Cristiana. Vamos a explicar un poquito la logística, la metodología del conversatorio. Habrá una primera ronda en donde cada persona, cada participante, responderá una pregunta que esta servidora le va a hacer, en la cual tendrá 3 minutos para responder, 3 minutos por cada pregunta. Posteriormente habrá una segunda ronda de 4 minutos para que cada participante haga el comentario que quiera hacer, de aclaración, de lo que quieran hacer. Comienzo con, vamos a tener aquí una persona que me va a poner un sonidito cuando ya se acabaron los primeros 3 minutos, aquí por el respeto que tenemos que tener a la audiencia, para que no se me vayan. Ya para el segundo, recordemos que a la segunda ronda pueden hablar un poquito más, tienen 4 minutos y el tema es totalmente abierto. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, la voy a dirigir a la señora Mayela Rojas, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica y también la presidenta del Programa Mujer Empresaria. Doña Mayela, la Cámara de Comercio lleva décadas luchando en contra de la tramitología y a favor de la disminución del gasto público. Si se aprobara esta ley actual, tal y como está, ¿cómo afectaría al sector productivo, ya sea empresas grandes, medianas y pequeñas, en general al país? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente es una ley que viene a afectar profundamente, como ahora vamos a ver y ya como Juan lo expuso. La Cámara de Comercio de Costa Rica es de las pocas empresas que tienen el sello de igualdad. Tenemos paridad en la junta directiva y hemos tenido mujeres presidentas. ¿Esto por qué lo menciono? Bueno, porque efectivamente revela el interés que tenemos y el compromiso con el tema de género y con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora bien, consideramos que la ley, en los términos en que está redactada, no logra los objetivos. Estamos hablando de una ley de 48 años. En los últimos 50 años, y bueno, desde la década de los 50 del siglo pasado, se empezaron a ver con el invento de la televisión las mayores revoluciones en el tema de comunicación. Y hoy día ya esto se salió totalmente de las manos. De manera que es una ley que definitivamente viene a regular otro momento histórico. En nuestro país, el 94% de las empresas son pequeñas y MIPYMES. Únicamente hay un 4% de medianas y un 2% de empresas pequeñas. De manera tal que, como muy bien lo mencionaba hoy doña Marilyn, la capacidad instalada de las empresas para contar con asesorías de empresas de comunicación que vengan a hacer un análisis profundo y detallado en la materia es escaso, pero no por eso es una justificación, sino que más bien la forma de regular el tema hemos apuntado a la autorregulación. Tenemos que la capacidad instalada, sin lugar a duda, con los datos que Juan presentó, no tiene la oficina correspondiente del Ministerio de Gobernación la capacidad instalada para atender toda la demanda que se presenta. Ese es un hecho real. ¿Eso qué implicaría? Bueno, implicaría más personal, pero terriblemente más personal, implicando el aumento del Estado, que es uno de los elementos que todos queremos, un Estado más efectivo, más eficiente, más flexible y más pequeño. De manera que esa tampoco es la vía para decir, bueno, como estos datos que definitivamente serían inmanejables porque tendríamos que multiplicar 4.000 por 365 días al año, eso implicaría un ejército haciendo control previo y censura previa. No hay capacidad instalada. El tema del empleo
Y sabemos que siempre en el desempleo quienes más lo sufrimos somos las mujeres, tanto el empleo normal como el subempleo. Por otro lado, el 80% de las decisiones de compra las toman las mujeres. Y en viviendas se indican las cifras que anda alrededor del 95%. Es una persona consumidora muy importante, y con la incorporación de la mujer al trabajo cada vez tiene un rol más significativo. Se estaría dejando por fuera a muchas mujeres en lo que respecta al derecho al trabajo, el derecho al empleo. Hemos luchado por la igualdad de oportunidades y por reducir la brecha económica, y aquí con esta ley lo que se estaría dejando por fuera es a las mujeres con la pérdida de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, doña Mayela. Vamos a pasar al turno del señor Juan Bernaldez, Chief Strategy Officer de White Rabbit, para que nos haga su comentario de 3 minutos. Sí, en realidad… Perdón, es la pregunta, perdón. ¿Cuál sería el impacto de la revisión previa de las campañas publicitarias y propaganda que utilicen la imagen de la mujer y la familia en marcas, clientes, agencias de publicidad y medios de comunicación como contenidos editoriales pagados? Bien, en realidad solo es difícil hacer futurología, entender específicamente qué va a pasar, ¿ok? Pero sí podemos estimar algunos escenarios muy factibles. Las empresas de comunicación y los anunciantes son empresas que su función es generar comercio, negocio, entonces eventualmente van a tratar de que ese comercio y negocio siga. Tener que mandar en una fila de espera de aprobación de todo este tiempo por 4.000 anuncios diarios no va a ser una opción. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Que ocurra lo que ocurre con la ley actual, que es que no se cumple como es, por lo cual sería una lástima perder la oportunidad de hacer una ley porque realmente necesitamos una ley y hacer esta ley que no tenga aplicabilidad. Y el otro escenario es que se aplique como está y que básicamente las compañías decidan sortearse de ese problema. Si lo que se regula es esto, simplemente no juguemos ese partido. No más mujeres, no más niños, no más familias, ¿okay? No más personas mayores, porque hay otra ley haciendo exactamente lo mismo con personas mayores. Invisibilicemos a todos estos grupos, ponemos todos hombres de 35 años, 40, no más, a hacer todos los anuncios de todo. Eso sería como el escenario. La verdad es que de nuevo, intento creer que está hecha con buenas intenciones la ley y que simplemente es un desconocimiento total de cómo funciona la industria y que al final de cuentas hay un gerente de mercadeo que no es alguien que no pensó que había 4.000 comunicaciones diarias, digamos, ¿no? Como que me suena que es eso. Y me parece que este es el momento de oportunidad como para revertirlo. Muchísimas gracias, Juan Bernaldez. Excelente sus aclaraciones y acotaciones. Ahora la pregunta va para la señora Jency Castro, directora de Oficina de Control y Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía. Doña Jency, la pregunta: ¿cuenta la Oficina de Control y Propaganda con la capacidad de revisar, previo a su publicación y en un tiempo ágil, todas las imágenes que se consideran podrían ser objeto de la aplicación de esta ley? Buenos días y muchísimas gracias. Bueno, creo que la pregunta ya está más que contestada con la presentación que hizo don Juan, con lo que habló al principio la compañera. La Oficina de Control de Propaganda no es un secreto, cuenta con muy poco recurso, tanto humano como de presupuesto, y en la medida en que incrementaran la cantidad de material que tenemos que revisar, no estaríamos en la capacidad, es obvio, y Juan dio los datos, para salir a cabo con tanto material que revisar. Entonces, ya con datos, incluso Juan, ya le dije, te adelantaste a mi respuesta, ya dio de verdad la capacidad que no tiene la oficina para aumentar el material para revisar. ¿Cuántos funcionarios tienen en estos momentos adscritos a la revisión? A la revisión, vamos a ver, la revisión la hace específicamente por puesto una compañera, pero podemos hacerla, tengo toda la capacidad de hacerla yo también, e incluso otra compañera. Podríamos ser 3 de 4 funcionarios que estamos en la oficina, revisando material, no solo el que podemos ver y monitorear o revisar desde la oficina, sino que salimos también a monitorear, inspeccionar materiales que está en vía pública, ¿verdad? Material exterior.
Muchísimas gracias. 4 funcionarios para el potencial de 4,000 piezas publicitarias en un día. Muchísimas gracias, doña Jainsy Castro, muy amable por su respuesta. La pregunta ahora para la señora Natalia Aguilar, gerente de Desarrollo Humano, Efecto Boomerang. Natalia, la empresa que usted representa, Efecto Boomerang, ha sido una aliada clave para impulsar la cultura inclusiva en las organizaciones a través de diversas tácticas y estrategias. Por su experiencia, ¿qué es lo que más funciona para apoyar la igualdad de género en las empresas? Muchas gracias, muy buenos días. En Boomerang trabajamos con decenas de empresas de toda América Latina que tienen muy buenas intenciones para trabajar por la igualdad de género, para trabajar por la inclusión, pero lo que nos encontramos más comúnmente es lo que decía Juan: estas empresas no tienen los conocimientos, no tienen las herramientas y sobre todo tienen los sesgos inconscientes que tenemos todas las personas que estamos acá en esta sala y todas las personas en el mundo que hemos sido socializadas bajo los modelos y los estándares y las cajas que ya nos han presentado. Regular el tema de igualdad de género es complejo, de hecho no hay leyes tan específicas, hay algunas cosas respecto a paridad y demás, pero el qué hacer y cómo hacerlo, que además es una medida muy ajustada al tamaño de la organización, su realidad, su historia, las personas que la componen, es realmente muy complejo. Por esto es que a través de diferentes mecanismos, decía doña Mayela, por ejemplo, el sello de igualdad de género que tiene el IRAMU, buenas prácticas, leyes como estas, bien fundamentadas, son herramientas que lo que pueden hacer es apoyar a que las organizaciones que tienen verdaderamente esa intención puedan materializar esa intención. Es una realidad, llegamos, hay muy buenas intenciones, pero cuando vemos las prácticas son terribles en su mayoría, y no solo me refiero a temas de comunicación, me refiero a todo lo que permea la cultura de una organización y la incidencia que tiene en partes, digamos, interesadas exteriores que tiene esa organización. Entonces, temas de sensibilización y capacitación siempre son elementales, que demos las herramientas para que las personas sepan cómo hacer las cosas. Otra cosa que a mí me parece fundamental, y algo se mencionó cuando Juan nos hablaba del estudio, es pro igualdad de género también analizar qué estamos haciendo en la publicidad y en las comunicaciones respecto al tema de masculinidades. Nada hacemos si dejamos de representar, por ejemplo, de forma sexualizada a las mujeres, lo cual es excelente, por supuesto, y necesario, si seguimos dando y replicando los mandatos de la masculinidad que tanto daño nos hacen también a las mujeres y a los propios hombres, ¿verdad? Entonces, abordar integralmente la perspectiva de género implica analizar todo eso que nos han enseñado y cómo podemos poco a poco, sobre todo con herramientas de sensibilización, de capacitación y demás. Y sí, yo soy partidaria, en algunos casos también la sanción sabemos que es importante. Hay organizaciones que tienen el tamaño, el dinero, el conocimiento también, y aún así diseñan estrategias que son estereotipadas, que son discriminatorias, y ahí deben haber sanciones, por supuesto. Pero sabemos que la mayoría, como Juan decía, son personas que están intentando hacerlo de la mejor manera, pero que no cuentan con las herramientas. Entonces, ¿cómo podemos generar más herramientas como sociedad, ¿verdad?, en todos los sectores, para que podamos hacer esas comunicaciones y ese trabajo real por la igualdad de género que impacte a todas las personas, a todas las mujeres en su diversidad también, que eso es algo importante que plantea esta ley, pero cómo lo podemos hacer de una mejor manera para el alcance de todo tipo de empresa, de todo tamaño, de empresas propiedad de mujeres, de empresas que lo quieren hacer bien y que de pronto por el momento no lo han logrado a falta de conocimiento y herramientas. Muchísimas gracias, Natalia Aguilar, factor clave para el progreso de la mujer, para el logro de la igualdad. Educación, educación y educación, no censura previa, ni legislación, no legislen más sobre nuestros cuerpos. Ahora vamos a hacer una pregunta a doña Johanna Obando, diputada por el Partido Liberal Progresista. Doña Johanna. Gracias. ¿Qué mecanismos consideran ustedes desde el Poder Legislativo que se pueden aplicar para lograr una regulación eficiente y consistente que proteja la imagen de la mujer y la familia y que permita a los sectores productivos generar empleo y bienestar mediante el desarrollo de sus negocios? Muchas gracias por la pregunta. Yo les lanzo 3 preguntas a ustedes. ¿Debe el Estado crear un marco jurídico para regular el uso de la imagen de la mujer en publicidad? En este momento histórico de nuestro país, la respuesta parece ser sí. Sí, en este momento histórico. Número 2, ¿debe la industria de la publicidad y el sector social costarricense evolucionar hacia prácticas en defensa del uso de la imagen de la mujer y la familia?
La respuesta es sí. Pero la pregunta, ¿es esta ley la que necesita nuestro país para evolucionar en este tema? Y la respuesta es un tajante no, no es esta ley. No es a través de conceptos indeterminados que se debe regular el uso de la imagen de la mujer. Y si ustedes leen este proyecto, que de verdad los invito de todo corazón a que lo hagan a conciencia, quitando todo sesgo ideológico que pueda haber, a que lean este proyecto. En este momento tenemos un proyecto que tergiversa la libertad de la mujer, un proyecto en donde quiere restringir tanto, quiere proteger tanto a la mujer que la termina asfixiando, al punto que una mujer adulta, consciente de su propio cuerpo y de su libertad, no puede decidir sobre él, porque la mujer no es capaz. Es esto lo que dice esta ley. Usted no es capaz de decidir qué es bueno o qué es malo para usted, porque usted no tiene lo necesario para pensar. Entonces pone a la mujer en un estado de indefensión absoluta, en donde le dice: papá Estado, usted no tiene poder de decisión. Yo, Estado, a través de una legislación, voy a decidir qué es bueno y qué no es bueno para usted. Así que desde mi perspectiva, esta ley de verdad, en lugar de querer ayudar a las mujeres, lo que viene es a coartar todo tipo de libertad, y desde mi perspectiva es inadmisible. ¿Qué proponemos desde el legislativo? Realizar una ley que, número uno, tome en cuenta la perspectiva de género. Totalmente de acuerdo, y así tiene que ser, porque esto trata esta ley. Pero número dos, que se inviten a los actores sociales importantes en esta lucha, es decir, a la industria, a las mujeres que van a ser beneficiadas o perjudicadas, a las mujeres que se perciben como mujeres. Esta ley no lo dice, es totalmente ambigua, es totalmente amplia, es indeterminada. Y desde el legislativo realmente, y yo me quedo con lo que usted dijo, el Estado no debería estar legislando sobre los cuerpos de las mujeres. Es terrible que todavía sigamos en este pensamiento. Pero en medio de esta ley que está mala, esta ley es un desastre, legislemos con una ley que sea potable para la mujer y que se tomen en cuenta todos los actores sociales y los actores de la industria que deberían estar ahí, bajo un criterio objetivo y no bajo lo que yo creo desde mi punto de vista que es bueno o no para una mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora diputada. Algo que no hemos hablado y me gustaría mencionarlo: la ley tiene un alcance también para las portadas de los medios de comunicación. Yo no me imagino a las 11 de la noche de tener una rotativa para que la portada sea presentada no sé a quién, porque no creo que ustedes trabajen 24/7 y los periódicos trabajan 24/7, para que aprueben la foto de una mujer. Podría ser una boxeadora sexy, pero una buena foto en una portada. Pero bueno, como es tan ambigua la definición de que puede ser impropio o indigno, no me imagino cómo podría aplicarse en las portadas y contraportadas de medios de comunicación. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hacer ahora con la diputada Daniela Rojas. Le queremos hacer la siguiente pregunta: ¿de qué manera podemos conciliar en una ley el respeto al libre albedrío de las mujeres sin caer en lo ofensivo, discriminatorio, ni en reproducir más estereotipos? Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias además por la invitación a este foro con este tema tan importante en una lucha que hemos venido dando desde la Comisión de la Mujer, justamente. Entonces, donde se ha malinterpretado nuestra postura en estar en contra de un proyecto de ley con un nombre bastante llamativo, en defensa de las mujeres. Entonces pareciera ser que lo que estamos es en contra de, o que es más bien estamos a favor de que se utilice de manera denigrante la imagen de la mujer, y eso no es así, es lo primero que quiero dejar claro. Estoy completamente en contra del uso denigrante y estereotipado de la mujer. Sin embargo, quisiera poner aquí en discusión o que lo analicemos. Lo primero que yo quisiera ver y que sigamos analizando es la viabilidad de una ley. Es que aquí estamos hablando de un tema de educación. Efectivamente, sí tenemos que buscar, como lo indicaba don Juan, cómo
cómo crear un marco normativo, pero es que ese marco normativo hay que estudiarlo a tal punto de saber si esa ley va a ser viable o no su aplicación. Y para estudiar eso tenemos que sentarnos todos los sectores involucrados. Las mujeres, las agencias de modelaje, las agencias de publicidad, el sector público, los legisladores, el sector comercio. Definitivamente tenemos que sentarnos en la mesa todos los actores involucrados. Pero eso no quiere decir que la respuesta vaya a ser que hay que hacer una ley. Es que tal vez no se necesita hacer una ley. Es que lo que podríamos hacer es que exista alguna regulación clara de cuáles son las reglas del juego. Y usted sabe que así es como usted tiene que ir a jugar en la publicidad y que si usted eso sí no lo cumple, pero claramente, no de manera subjetiva, si usted eso no lo cumple, pues ahí sí yo estaría completamente de acuerdo en multas altas, incluso multas altas no importa, para que sean multas disuasorias también, que es muy necesario algunas veces. Pero eso es después de un análisis, que ya hay un adelanto de 18 meses, pero es después de un análisis de saber si efectivamente es a través de una ley que nosotros podemos regular un tema que es de educación que ha venido cambiando con los años. Los consumidores de hoy en día no son los mismos consumidores de hace 50 años. El consumidor hoy castiga a las marcas que deciden hacer usos incorrectos de la imagen de la mujer, de los animales, de la familia, del ambiente, que no son sostenibles, que no hablan de desarrollo sostenible. Ya el consumidor es distinto y por sí solo lo castiga a esas empresas que hacen eso. ¿Eso a qué ha llevado? A que entonces las empresas ahora tienen una responsabilidad distinta, y por un tema incluso de mercadeo, que no me dedico a la publicidad, no sé nada de mercadeo, pero que me parece a mí que por un tema de mercadeo y de publicidad incluso deciden no hacer uso de estas herramientas discriminatorias, porque si no, para el negocio sería peor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Daniela Rojas. Vamos a pasar a la segunda ronda. Algo importante y que queda muy claro es que no hay un solo de los expositores que no crea en la defensa de la mujer, que no crea en la igualdad de género. El asunto es que el fin no justifica los medios y pareciera que el medio de la legislación no es la adecuada. Ahora con la segunda y última ronda, que es de 4 minutos, es totalmente abierta, pueden discutir lo que quieran discutir sobre el tema. Iniciamos con la palabra de la señora Mayela Rojas, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica y también presidenta del programa Mujer Empresaria. Doña Mayela. Muchas gracias. Quiero que memoricemos esta cifra porque ya hice la operación. 1.460.000 sería el dato de las piezas, por así decirlo, publicitarias que deberían de pasar al año por la oficina del Ministerio de Gobernación, aquí liderada por doña Yensil, con 4 personas. ¿Es eso viable o no? La ley es, como se llama, derecho muerto, vigente, pero no positivo, porque no se puede aplicar. Bueno, ese sería probablemente el destino de esta ley. ¿Queremos eso? No lo queremos, definitivamente. Entonces, 1.460.000, ya aquí la líder del área nos indica que eso no es viable, y es que efectivamente no es viable. Tenemos una ley que viene a trabajar, a dar las bases para eliminar el exceso de trámites, la ley 8220. Esta ley en la práctica se ha aplicado o no, vemos que no ha sido lo efectiva ni eficiente que quisiéramos, y tenemos en el país un problema endémico que llamamos tramitomanía. Imaginemos ese 1.460.000 piezas publicitarias que tienen que ser aprobadas previamente. Pongámosle los trámites que debe de llevar, las devoluciones que hay que hacer para que presenten y reúnen los requisitos adecuados para cumplir. Eso es sencillamente inimaginable. En virtud de esto, por mencionar únicamente esos 2 aspectos, porque las razones son abundantes, la Cámara de Comercio lo que hemos apuntado es a la autorregulación. Este país es de personas educadas. Como muy bien lo señala la señora diputada Daniela Rojas, hoy día el consumidor castiga, dando
educación y formación a las agencias de publicidad, como se da en otras áreas. Vean, yo que trabajo en el sector de vivienda social, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene una norma para que todos los profesionales, ingenieros o arquitectos que participan en vivienda de interés social hagan un curso anual. Y hay refrescamiento. Se les da las bases a estas personas para que se formen, que vean cuáles son las particularidades específicas. A lo mismo apuntamos nosotros desde la Cámara de Comercio. Dar educación, dar formación. En los programas de igualdad de oportunidades nos damos cuenta que cuando a una persona se le dice, mire, usted sabe que únicamente el 5% de las propiedades a nivel mundial está a nombre de mujeres. Hombres y mujeres decimos, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Nunca lo había pensado. ¿Por qué? Porque no tiene formación en la parte de género. Y eso no es problema. A todos nos pasan. A mí me hablan algo de microbiología, o sea, de cualquier área. Uno sabe y un poquito del área en el cual uno ha estado. Y cada día aprende más. Entonces, en la parte de género hay que educar. Hay que formar. Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica tenemos cursos de formación en la materia. Trabajamos con el INAMU precisamente dando instrucción, dando datos para que haya una concientización de las personas de por qué es importante acabar con estos sesgos inconscientes, de por qué es importante que hombres y mujeres estén en la toma de decisiones desde el hogar, la empresa, el país y el mundo en general, ¿verdad? Los datos son tremendos. En este país únicamente un 14% de las empresas tienen una gerente mujer y un 18% de empresas tienen mujeres presidentas. Entonces, desde la Cámara de Comercio apuntamos a la autorregulación, tomando como vehículo la educación, la formación. Estamos seguras que si a todas las personas que trabajan en empresas de publicidad se les da una formación y un requisito previo en el tema de género, aspectos como los que antes Juan citaba, de por qué poner a una señora con el niño y no al varón que también quiere ser protagonista en su familia, probablemente podrían cambiar las cosas. Muchísimas gracias. Gracias, doña Mayela. Ahora los comentarios, los 4 minutos de comentario del señor Juan Bernaldez. Continuando un poco lo que decía doña Mayela, quería como centrarme, me parece, ya vimos los problemas que tiene la ley, ya vimos por qué es inviable más allá de las opiniones, digamos, fácticamente, logísticamente inviable. Sí me parece que sería bueno construir sobre, bueno, ¿cuál es el escenario posible? ¿Cuál es el escenario en el cual se hicieron esos estudios? Porque se hicieron con el plan de que haya una ley. Nosotros particularmente, y hablo desde la empresa que represento, estamos a favor de que haya una ley. Sentimos que tiene que haber una ley, porque también en alguna manera hay que controlar, en el último estadio hay que controlar que la publicidad que salió cumpla con ciertos criterios. Ahora, el modo que creemos o estimamos en el que se debería empezar a trabajar esto no es poner una ley cuando no se hizo absolutamente nada y a su vez que la ley no tenga ningún criterio técnico. Me parece que lo que debería es entender cuáles son los criterios técnicos que podemos llegar a regular, que no son todos. Es como antes de iniciar estábamos hablando con Heinzel de qué se podía regular. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría que la mentira fuese ilegal, pero lamentablemente no se puede regular. Entonces no hay una ley que está prohibida, no hay una pena por mentir. ¿Okay? Entonces hay ciertas cosas que no van a estar bien, pero no las vamos a poder regular. Y hay otras cosas que siento deberíamos definir qué cosas sí se pueden regular y puntualizar concretamente qué cosas tienen mucho apoyo, definir cómo vamos a definir ese apoyo, va a ser en base a estudios, para que sea democrático, vamos a entender dónde nos paramos. Teniendo eso, podríamos desarrollar una normativa y esa normativa ser lo que se le pide que cumpla a las empresas de comunicación, pero también teniendo esa información podríamos formar a las empresas de comunicación para que el creativo publicitario entienda específicamente estas 40 cosas que no puede hacer. Y digo 40 porque no necesito que sean 100, porque hoy hace todas, hoy puede hacer lo que quiera. Entonces preferiría que tuviese 40 cosas que ya nadie acepta que haga, por ejemplo, considerar que todas las mujeres son frágiles. Eso es algo muy puntual, no es hacer algo en detrimento de la mujer. Considerar que todas las mujeres son frágiles es algo muy claro. Si yo lograra regular eso como una de las 40 normas, podría tener un programa donde, y acá me parece es donde
deberíamos orientar, o creo puntualmente que deberíamos orientar esto para que sea accionable, donde podríamos formar a las empresas y certificarlas. Y yo les aseguro que Procter & Gamble no quiere salir en el periódico como esos avisos que vieron, y exigiría a cualquier agencia que corra por esa licitación, y el Estado también, que tenga cierta certificación de género, es decir, que haya alguien en la agencia que revise no una persona de todo el Estado, todas las comunicaciones, sino en cada agencia una persona que tenga un criterio de 40 cosas que no deben salir de la agencia, que las esté regulando y que esté certificado. Y Procter & Gamble podría no contratar, o Coca-Cola, a una agencia que no cumpla con eso, como un ISO 9001, como ocurre en un montón de otras normativas. Me parece que ahí está el eje, pero de nuevo, lleva bastante más trabajo que hacer una ley y escribir que no nos gusta que a las mujeres se hagan... Estamos todos de acuerdo, digo, pero hay que hacer un trabajo. Yo honestamente creo que más allá de que esta ley no creo que tenga viabilidad, sí tenemos que crear una ley viable. No perfecta, una viable que se vaya agregando, son 40, bueno, en un momento le agregaremos 10 criterios más, 20 criterios más, digo, en algún momento alguien tiene que especificar qué no se puede hacer. Eso. Gracias. Muchas gracias, don Juan Bernaldez. Ahora vamos a pasar con los comentarios de la señora Jensil Castro, directora de la Oficina de Control y Propaganda de la Oficina de la Gobernación. Bueno, igual que los compañeros anteriormente, creo que el enfoque primordial y una base de todo esto está en la educación. Creemos que aquí es donde podemos nosotros liberarnos de toda esta cantidad de material que si llegase para aprobarse este expediente, este proyecto de ley, pues nos llegaría a la oficina. Entonces, enfocarnos en este aspecto, en la educación. Tomo las palabras de la compañera doña Mayela, lo que ha comentado Juan, creo que también es la idea de Natalia, ¿verdad?, de unirnos en la capacitación a las personas o a las empresas participantes de la industria publicitaria para que esa autorregulación o esa regulación más bien empiece como un auto, ¿verdad?, ya dentro propiamente de cada institución, de cada empresa, como dice Juan, si estarán en la capacidad de tener a una persona que diga, bueno, así debería de ir, esas son las normas, las directrices que hay que cumplir para que no, ya posteriormente no se vaya por denuncia o por monitoreo, la oficina no vaya a pedir que se modifique, que se quite, que se saque del aire y demás. Entonces, sí apuntamos en que la educación es lo primordial. Los esfuerzos que hacemos actualmente, digamos, por regular esos poquitos anuncios que llegan, la capacidad que tenemos, podríamos poner más en esto, capacitar desde el sector educación, desde los colegios donde hay estudiantes que se van dirigiendo por el área de comunicación, ¿verdad? Porque no es solo a las personas profesionales en publicidad, en diseño, en los que elaboran publicidad, o sea, como vimos también es necesario a los periodistas y las periodistas hablarles sobre cómo redactar un buen tema, ¿verdad?, con perspectiva, un titular con perspectiva de género, ¿verdad? Le decía ahora a la compañera diputada, sí, a veces desde la oficina y con los años que yo tengo, a veces no lo leo con los lentes de perspectiva de género, o sea, son cositas tan invisibles ahí que cuesta. Entonces, muchas veces lo notamos en la oficina y le hacemos de conocimiento a la agencia, al anunciante, y ¿saben qué nos dicen? Ay, pero ¿en qué pequeñeces se ponen ustedes? Entonces, es por eso que necesitamos unir esfuerzos, unir fuerzas, ¿verdad?, para capacitar, para que digan, bueno, es que vea que ese pequeñito detalle que ustedes dicen, que ¿cómo se ponen ustedes a hilar de fino? Puede desentonar en violencia contra las mujeres o desentona en violencia contra las mujeres. Entonces, desde la oficina estamos muy de fuerte con la prevención de la violencia hacia las mujeres, ideando estrategias de cómo desde nuestra trinchera podemos nosotros ser un ente, ¿verdad?, que trabaje en la prevención de la violencia, porque todo esto, publicidad sexista, todos los anuncios que nos mostró antes Juan, es violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que no podamos nosotros contabilizar, pero es que ¿cuántas son las mujeres afectadas por la violencia en la publicidad? No lo podemos contabilizar, pero si le pregunto a cada una si se ha sentido afectada por alguno, probablemente en algún anuncio sí nos hemos sentido
afectadas con los mensajes que se transmiten. Entonces, sí, yo le tomo la palabra a Juan, a la compañera Mayela, Natalia y a las señoras diputadas acá para unir esfuerzos en la capacitación al sector. Desde la oficina somos humildes en reconocer todas las necesidades que tenemos y recibiendo con mucho cariño de verdad todos los aportes que desde los diferentes sectores nos puedan brindar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Jensi Castro. Ahora nos quedan los dos últimos turnos, las dos señoras diputadas. Comenzamos con doña Natalia Aguilar. Bueno, existe un concepto que se llaman las normas sociales. Y las normas sociales en las ciencias del comportamiento lo que nos dice es que hay momentos en que, normas sociales no, existen conceptos desde las ciencias del comportamiento que nos dicen que las personas tenemos una cosa que se llama la licencia moral. Y la licencia moral lo que indica es que a veces bajamos la guardia cuando nos creemos que sabemos mucho sobre un tema o que hemos experimentado mucho al respecto, y cuando bajamos la guardia tendemos a caer en algunas de esas trampas, ¿verdad? Por ejemplo, discriminar, hacer, ¿verdad?, cuestiones sexistas, etc. Algunos estudios que han hecho sobre la licencia moral nos dan el ejemplo de cómo, por ejemplo, valga la redundancia, las personas que reciclan son las personas que más compran productos, por ejemplo, plásticos y de diferentes otras categorías de materiales. Por ejemplo, hicieron un estudio en un kinder en Estados Unidos donde tenían que llevar a los niños y las niñas, digamos que a las 8 de la mañana. Y siempre los papás y las mamás, personas encargadas, los llevaban más tarde, eso enredaba completamente, digamos, la agenda del kinder, era súper complicado. Y ese kinder dijo, bueno, vamos a empezar a poner una sanción, una multa. Si usted lleva al niño o niña 15 minutos más tarde, tal monto, media hora más tarde, una hora más tarde, etc. ¿Qué creen ustedes que empezó a pasar? ¿La gente empezó a llevar puntual a sus hijos e hijas? No, se activó la licencia moral. Cuando a mí me dan, entre comillas, un permiso o yo puedo pagar para hacer algo, porque no estoy convencida de que es importante para el kinder, para mi hijo o mi hija, por ejemplo, que esté a la hora para no afectar la dinámica, sino que lo que tengo en mente es puedo pagar para hacer lo que quiero, no estamos logrando la solución, ¿verdad? Y atender a la licencia moral es algo muy importante y se ha estudiado que la forma de atenderlo es a través de la formación y que las personas realmente estemos conscientes y estemos comprometidas con un tema. Si una empresa grande sabe que va a tener que pagar una multa, pero que hizo una campaña que todavía en esa sociedad que está sesgada y que tiene esos estereotipos de género va a pegar y le va a generar réditos económicos, probablemente va a preferir pagar la multa. Y no estamos solucionando el problema de fondo. Es importante que sensibilicemos y que en el fondo las personas realmente quieran hacer esto porque saben que es lo correcto. Y otra cosa importante es que aquí nos referimos a las comunicaciones, que es parte de lo que hacemos en Boomerang, pero en Boomerang también trabajamos con las personas que trabajamos dentro de las organizaciones. Y nada hago si hago que una organización haga publicidad no sexista por no tener que exponerse a una multa, pero a lo interno tiene prácticas sexistas laborales y las mujeres que trabajan en esa compañía están pasándola mal, están sufriendo acoso sexual, no están alcanzando puestos de toma de decisión, su trabajo no es igual de valorado que el de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas que probablemente la mayoría de las mujeres que estamos aquí hemos experimentado en el ámbito laboral, nada hacemos con que esa organización o esa empresa no esté haciendo publicidad no sexista, ¿verdad? Quiero decir, sí hacemos, pero no lo hacemos bien y completamente. Entonces, con una sanción específica, con una multa, con una ley como la que está actualmente, vamos a tapar el sol con un dedo. No estamos atendiendo la problemática de fondo y tenemos que empezar a transformar las realidades de las organizaciones. Tenemos que empezar a hacer mejores espacios laborales, sociales, comunitarios, culturales para las mujeres y para los hombres en la diversidad que representan esas personas. Entonces, sobre todo esa invitación a entender que esa es una problemática muy profunda que requiere acciones profundas, no curitas, no parches que apenas vayan a tapar un poco una realidad social que tenemos que transformar desde fondo. Natalia Aguilar, muchísimas gracias y rectifico su puesto. Doña Natalia, la gerente de Desarrollo Humano, Efecto Boomerang. Ahora sí pasamos con nuestras últimas dos intervenciones. Pasamos con la diputada Johanna Obando. Muchas gracias. Yo les voy a comentar un poquito de lo que se vivió en la dinámica de la Comisión de Mujer, como decía la diputada Daniela, en el tiempo en que hubo esta conversación del proyecto. Y les voy a comentar una anécdota muy rápido. Estábamos hablando sobre el uso de la imagen de la mujer y yo le decía a una diputada,
¿Usted qué piensa, por ejemplo, de las mujeres que salen a la calle y van con ropa muy corta? ¿Qué piensa de eso? Totalmente, están en su derecho, totalmente. Bueno, yo pienso igual que usted, le dije, porque nadie tiene que decidir cómo visto, nadie tiene que decidir qué ropa me pongo, nadie tiene que decidir qué es apropiado o inapropiado para mí, porque yo soy una mujer adulta. Ok, en eso estamos de acuerdo, le dije. Bueno, ¿qué piensa de esa misma mujer? Pero cuando la mujer cobra por salir así, silencio absoluto. Es que es diferente, me dice. Es diferente. Ah, ok. Es diferente que una mujer use su imagen y decida cómo se ve su cuerpo cuando está cobrando por eso. Entonces le dije, diputada, no es entonces la defensa de la mujer. Aquí hay un sesgo. Es que la mujer tampoco puede ganar su dinero al decidir cómo se ve su cuerpo. Y eso es grave. Porque coarta toda libertad, no solamente de cómo me veo yo frente a los demás, sino cómo yo puedo usar mi imagen para yo tener una ganancia económica. Horrorizado, muy liberal mi pensamiento. Bueno, pero resulta que miles, cientos de mujeres que se dedican al modelaje se verían afectados por esta ley. Y resulta que cientos de mujeres emprendedoras que venden sus cosas vía catálogo se verían perjudicados por esta ley. A ver, estamos hablando de mujeres muchas veces jefes de hogar, que el recurso para sobresalir, sobrevivir para su familia es a través de la venta de catálogos. Entonces la mujer ya no puede poner publicidad de que está vendiendo ropa o algo por catálogo porque sale la imagen de una mujer. Así de restrictiva es esta ley. Y eso es algo que no podemos permitir desde nuestra perspectiva. Yo les quiero también compartir, hablaba con un abogado penalista que da clases en una universidad española y me di cuenta que tiene perspectiva de género. Y como a mí me gusta investigar y no me gusta quedarme solo con mi pensamiento, porque podría estar sesgado, totalmente de acuerdo, me lo pueden decir. Le dije, vean, vieras que tenemos en la Comisión de Mujer un asunto y usted como es abogado penalista con perspectiva de género y es profesor universitario en España, ¿qué opina de esto? Y me decía, bueno, y yo ya estaba preparada para que me dijera, ¿sabe qué? Usted no tiene razón, ¿sabe qué? Usted es demasiado liberal, ¿sabe qué? Usted no está en defensa de la mujer. Y me dice, en perspectiva de género está sucediendo muchas veces un fenómeno que es lo que yo comentaba anteriormente, la defensa de la mujer a través de la restricción de la mujer, un sinsentido. Por ahí no es el asunto. Yo no puedo defender a la mujer restringiendo a la mujer. Pierde todo el enfoque de género que debería tener. Yo defiendo a la mujer dándole las herramientas necesarias para que ella se desarrolle en todo el ámbito que quiera, desde el económico, social, cultural, intelectual, de la forma como ella decida. Yo no soy quien para imponerle a la mujer mi perspectiva y mi sesgo y que ella decida a partir de mi perspectiva y de mi sesgo. Bajo eso les comparto lo último que quiero decirles, es que el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos indica que la censura previa no es permitido, no se puede dar. El artículo 13 de la Convención Americana dice que es tan importante la defensa de la libertad de expresión para todo individuo, para toda persona, que está antes que cualquier otro derecho. Porque cuando nosotros perdemos la libertad de poder expresar lo que yo como mujer quiero expresar, claro, usted se tendrá las consecuencias si usted está difamando a alguien, hagamos la salvedad. Pero cuando a mí me limitan ya de por sí y antes de siquiera haber emitido mi opinión sobre algo, están coartando mi libertad de expresión. Y este proyecto presenta eso. Censura previa a los medios de publicidad, censura previa a las mujeres que quieren poner campañas publicitarias en cualquier plataforma digital, censura previa a cualquier persona que decide usar su imagen para monetizar. Y eso no está bien desde el lado de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Johanna Obando. Ahora le concedemos la palabra a la diputada Daniela Rojas. Muchas gracias. Yo quiero retomar el tema, voy a ser muy breve, pero quiero retomar el tema del fondo del asunto, de por qué se llega a esta discusión.
hace 50 años posiblemente la legislación como estaba aprobada era necesaria. Hace 50 años se estableció, o me parece que fue un poquito después en una de las reformas, pero se estableció la autorización previa. Autorización previa que ya está en la ley, que ha sido parte de los argumentos que nos indican quienes la apoyan, pero que escuchando a las compañeras de la oficina, igual yo se los decía, bueno, entonces no se ha logrado el objetivo. Porque con esa autorización previa, estoy segura que primero no todos han pasado por ahí, que igual salen las campañas sin pasar por ahí, no han tenido ninguna consecuencia, porque ha sido después de la aprobación de esa ley, no lo dudo que antes, pero después de la aprobación de la ley y hasta hace algunos años cuando más se daban las publicidades donde utilizaban nuestra imagen de manera denigrante. El cambio empezó a darse a partir del cambio en el comportamiento de la sociedad. Fue de manera natural, no fue a través de una legislación que las empresas, las agencias y los consumidores empezaron a cambiar. No fue a través de una legislación, fue por un tema de comportamiento y podríamos decir que incluso hasta de evolución social. Entonces, el tema de fondo aquí, porque incluso el proyecto de ley o de lo que estamos hablando es de la imagen de la mujer en la publicidad, y a mí me parece que no es en la publicidad donde recibimos donde somos más denigradas. No es así, es en la comunicación. Y en la comunicación no por las agencias ni en la comunicación formal. Es que ¿quién controla los programas de humor? Eso no se va a regular con esta ley. Los programas de humor, y lo pongo entre paréntesis, donde en medio de partidos de fútbol, de las corridas de toros, en programas diarios de radio, donde hay chistes, y lo vuelvo a poner entre paréntesis, que no son nada chistosos y que es denigrando nuestra imagen, es denigrando nuestro género, es denigrando a la familia. Eso no hay cómo regularlo. Y eso se sigue reproduciendo. Entonces aquí es como ir a cazar al zoológico, porque las agencias de publicidad que por un tema de negocio, y también muchas porque lo creen, pero también seamos realistas, por un tema de negocio y de mercadeo no lo van a hacer, entonces a ellas sí se les regula y a ellas se les castiga. Pero, por ejemplo, aquí no estamos hablando de líneas editoriales, y muchos de los ejemplos que se ponen para decir que debemos de castigar y de regular son contraportadas de revistas, periódicos, o ahí podemos agregarle más cosas, donde salen mujeres casi desnudas. A mí no me interesa si ellas quieren hacer eso o no lo quieren hacer, no me voy a meter en eso. Pero si eso nos ofende y lo quisiéramos castigar, esta ley no regula líneas editoriales, porque eso es libertad de prensa. Entonces, porque eso no es publicidad, porque nadie está pagando por eso, porque eso es comunicación pura, al igual que los programas de los que estoy hablando. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo aquí? Es la educación y la cultura, que poco a poco y sin legislación hemos ido superando. Que necesitamos legislación, coincido, sí la necesitamos, y necesitamos un currículum en el Ministerio de Educación Pública, en las universidades. Necesitamos incentivos para las empresas, para los periódicos y para todo el que lo haga distinto. Eso es lo que necesitamos. Pero el problema de fondo de quienes se quejan o nos quejamos, porque también me ofende cuando utilizan nuestra imagen o la imagen de cualquier ser humano de manera denigrante, porque aquí nadie está hablando de una población con discapacidad, por ejemplo, que también es una minoría que puede ser denigrada, o las personas que no cumplen con un estereotipo de belleza o de peso, que también pueden ser denigradas, pero no, aquí es de la mujer, sin solucionar el tema de fondo y castigando sobre todo a nuestras empresas, porque ¿cómo luchamos con la globalización? Ya Costa Rica está inmerso en una globalización de la que no nos podemos salir y de la que sí o sí vamos a seguir recibiendo lo que se quiera o lo que se planee incluso fuera del país, porque no lo podemos controlar, no nos podemos salir de esa globalización, y eso lo único que le hace daño es a nuestras empresas, a nuestro empleo, y los ponemos a competir de manera desigual, de manera desleal sería esa competencia,
porque no nos podemos cerrar a lo que viene de afuera. Entonces, finalmente esto termina en un discurso vacío, lleno de hipocresía, además, vacío, lleno de hipocresía y sin resolver el problema que tanto estamos diciendo que afecta a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Daniela Rojas. Ya hemos dado por terminado el conversatorio. Me corresponden las últimas palabras, que va a ser una tarea y una reflexión. Sabemos que las dos palabras clave han sido educación y la segunda, autorregulación. En noviembre del año pasado, en España se reguló, y miren qué interesante, a través de un grupo que se llama Autocontrol, conformado no por el gobierno, sino por empresarios de publicidad, agencias de publicidad y empresarios fabricantes, en este caso, de diferentes objetos, pero se reguló, ellos mismos tienen un código, Autocontrol, se creó en el 2005, tienen un código de autorregulación y decidieron en noviembre del año pasado regular la publicidad que tiene que ver con juguetes. Entonces hay una provisión que comenzó a partir de la Navidad en España. No se puede publicitar ningún juguete que vaya acompañado de un rol. Por ejemplo, la niña planchando, pero mire qué interesante, el niño jugando de Superman. Pueden estar niña y niño, pero no se le puede dejar un rol, ya sea de la estructura patriarcal o no, pero no se le puede asignar el rol ni a la muñeca, ni al carrito, o sea, el carrito para el niño prohibido. Lo interesante es que este grupo tiene 62 normas deontológicas que ellos mismos crearon y que ellos mismos comparten, y el mismo grupo es el que expulsa a aquel que no se acomoda. Y el objetivo es tener una publicidad inclusiva, una publicidad con justicia social, una publicidad que no mienta, aunque como decía Juan, es difícil poder penalizar a quien miente, pero mire qué interesante cómo el mundo está caminando hacia todo lo que es el autocontrol y la educación. Así que los dejo con la tarea de estudiar ese modelo de España, que me pareció muy interesante. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes, y especialmente a nuestro panel excelente que hemos tenido hoy durante esta mañana. Que pasen buen día.